A ver, nunca había pensado cómo empezar. Sí, Exacto, es como de... Bienvenidos al podcast de El Otro Lado. Estamos hoy en el tema del sufrimiento. Yo soy Fernando Avilés, soy psicólogo, soy terapeuta de aproximadamente hace 10 años. He atendido alguna variedad de pacientes y en algún momento el tema que vamos a hablar se ha vislumbrado en esta profesión y pues voy a tratar de aportar mi parte en esto. Muy bien, yo soy Luis, yo soy ingeniero biomédico, pero pues me gusta leer un poco de todo, un poco de novelas, filosofía, teología y demás, ¿no? Entonces esperamos que podamos resolver algunas de sus preguntas el día de hoy entre el expertise de Fer y lo que yo pudiera llegar a aportar también. Así que pues bienvenidos al primer episodio de El Otro Lado. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el sufrimiento. ¿Por qué hay? ¿Qué es? ¿Cómo lo digerimos? ¿Qué hacemos con él? Aquí el máster para eso es Fer. Él es psicólogo, entonces creo que pues estamos en las mejores manos posibles. Muy bien. Sí, vamos a hablar del sufrimiento en un sentido no de quitárnoslo, no de huir de él, sino de entenderlo, ¿no? Entenderlo y profundizar en el sentido que puede tener. Sí, definitivamente. Y esa es la parte más chida, ¿no? Porque al final de cuentas es como... Muchas veces lo podemos empezar a analizar así como con la cabeza bien fría, ¿no? Cuando todo está bien, cuando no nos está pasando algo malo, nos podemos hacer preguntas muy filosóficas y nos podemos hacer preguntas así muy, muy intelectuales, muy racionales, que después no nos van a servir en el momento de la crisis, ¿no? O sea, claro. Cosas así muy, muy profundas, pero muy, muy cerebrales. Y en el momento del sufrimiento realmente, cuando estamos pasando por algo difícil, es cuando se nos olvida, ¿no? Y ya no le hacemos caso a eso que según eso nosotros habíamos entendido. Y entonces viene ahora sí como, ¿qué hacemos, no? Con esto que me está pasando, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. Y a lo mejor la parte más interesante, ¿no? La parte práctica, pues, de hablar sobre el sufrimiento, no solamente de entenderlo de una manera muy, muy cerebral, ¿no? Sí, totalmente, tienes razón. De hecho, me recordó una ocasión en la que, ya comentaste, soy psicólogo, en la que un paciente, pues yo trataba de razonar mucho este tema con él, precisamente por un tema de fallecimiento de un familiar. Sí, claro. Y razonaba yo con él en cómo poder vivir el sufrimiento, cómo poder transitar por él. Pero él así, o sea, no precisamente estaba muy dispuesto al razonamiento y no precisamente estaba muy dispuesto a ponerle algún argumento al razonamiento, sino al sufrimiento, un argumento encima del sufrimiento, sino que solo me decía, pues es que entiendo, sé lo que me estás diciendo, pero simplemente no me gusta. O sea, simplemente no lo quiero. Sí, claro. Y creo que esa es una parte importantísima también del afrontamiento del sufrimiento. O sea, también poder tener esa claridad de que en ocasiones es meramente emocional su efecto y razonarlo más bien puede no ser al momento. Uh-huh. Puede ser después, antes, teorizar sobre el sufrimiento, ya después, ya a ver qué te dejó, sí, ver qué aprendiste de él, pero en medio del sufrimiento, en ocasiones es nada más una vivencia emocional que no la quieres. Sí, claro. Y yo creo que a lo mejor siempre, ¿no? Con la cabeza fría puedes tener muchas preguntas, ¿no? No sé, ¿de dónde viene? ¿O por qué existe? ¿O por qué Dios lo permite, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estás en medio así en el ojo del huracán, yo creo que lo único que piensas es, ¿por qué a mí, no? Sí. O ¿por qué yo, pues? O ¿por qué ahorita? Justo cuando a veces o más bien un sufrimiento, una calamidad nunca llega en el mejor momento, ¿no? Siempre es cuando, híjoles, justo estaba pasando esto en mi vida, justo, no sé, no había cambiado de trabajo, o quería cambiar de trabajo,
o estaba terminando la escuela y pasó esto, ¿no? Entonces, siempre son como las preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué esto? ¿No? Es como lo más duro, ¿no? Está muy interesante eso, porque yo lo que he visto también es precisamente que surge nada más esa base es la pregunta ya con los agregados, pero la base es ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué? Como decías, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué en tal cosa que me importa? O sea, siempre el por qué. Siempre queremos una razón, ¿no? Y creo que es una pregunta tan básica que mismo Job la hizo, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué? Sí, de hecho. Explícate. Y creo que a la vez es una pregunta muy válida. Sí, definitivamente. O sea, queremos razones, queremos explicaciones. El por qué. ¿Por qué estoy sufriendo esto ahorita? ¿Por qué estoy sufriendo yo? Pero creo que a la vez fantaseamos con ese por qué, ¿no? Sí, porque también imagínate que pudiéramos elegir en algún momento como, ahorita estoy listo para sufrir. Échamelo, ¿no? Dale, con todo lo que traes. Ajá. O sea, como no sé si viste la película de Forrest Gump, cuando está el teniente Dan, que está arriba en el mástil del árbol y es como, ahora sí, Dios, ¿no? Sí. Como dame con todo, ¿no? Casi. Venga, ya algo estoy muy así, fuerte, ¿no? ahora sí ya puedo sufrir. Sí, claro. Sí, no, imagínate que pudiéramos escoger así como el momento, pues realmente no sería sufrimiento, ¿no? Porque es cuando nosotros estaremos preparados para eso, es cuando nosotros estaríamos como, pues, realmente fuertes para superar alguna adversidad, ¿no? Entonces, pues creo que ahí no perdería como toda la connotación de sufrido, ¿no? El evento. Sí, creo que realmente parte de lo que es el sufrimiento es que es asaltante. Sí. Se irrumpe, se mete en nuestra vida inesperadamente, indeseablemente, pero también podemos darlo por hecho. Sí. O sea, podemos darlo por hecho que ahí va a estar en algún momento, pero no sabes cuándo. Si yo pudiera pensar ahorita un argumento nada más en ese sentido, pues podría decir, voy a sufrir. ¿En algún momento? ¿Cuándo? En algún momento. Sí, claro. Mañana, no sé. En un año, no sé. ¿Cómo? No tengo idea. Pero sí, claro. sé que en un futuro voy a sufrir algo importante. Sí. Porque todo el mundo lo hace. Alguna enfermedad, algún dolor en específico, alguna pérdida tal vez. Alguna carencia, ¿no? De algo. Alguna carencia, como lo mencionas. O sea, realmente es algo que podemos dar por hecho que ahí está en este momento en mucha gente y va a estar en algún momento en toda la gente. Sí, claro. Entonces, ahí es también como... Sí, sigue siendo válida esa pregunta de por qué. Sí. Y fíjate que eso me recuerda precisamente eso de generalizarlo y de tomarlo como una parte natural de la existencia humana. Me recuerda mucho a Eclesiastés, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés es como de, pues es que dice, veo bajo el cielo que gente oprime a los pobres, ¿no? Que hay sufrimiento, pero también hay gozo y también hay disfrute y cosas así. Y al final dice, ¿no? Pues es que todo es y correr tras el viento, ¿no? Eso es como da igual, ¿no? Ajá. Y es como el otro lado, ¿no? De la misma situación. Una parte es decir, ¿por qué a mí, no? Y hasta cierto punto luchar contra ese sufrimiento, contra esos eventos de la vida. Y el otro lado, pues, de Eclesiastés es como, pues, da igual, pues, o sea, de cualquier manera, un día vas a estar gozando y a lo mejor el día siguiente vas a estar llorando porque te pasó algo, ¿no? Sí. Que es muy, muy a lo que le pasó a Job, ¿no? O sea, estaba festejando con sus hijos y de repente, oye, ¿qué crees? Pues les cayó el techo a tus hijos y se murieron todos, ¿no? Entonces, esos contrastes de la mera existencia humana es como al mismo punto que es como difícil, pero es lo que lo vuelve muy rica, ¿no? Sí, exactamente. Parte precisamente del mensaje de Eclesiastés es disfruta lo que tienes agradable en tu vida, disfrútalo. Sí. Porque se va a acabar. Exacto. O sea, vívelo con llenura, vívelo bien, lo agradable, lo simple, esa belleza simple que hay en la vida, vívela. Sí. Porque se va a acabar. Sí, claro. Y me evoca algo que también en algún momento
pues durante mi estudio, en mi profesión, me topé en el psicoanálisis. Ya. O sea, y tiene que ver con la belleza de lo perecedero. Sí, claro. Sí. Porque si algo no fuera perecedero o no fuera algo que va a declinar en su condición, tampoco fuera bello. Uh-huh. Sí. Tampoco fuera apreciable su estado equilibrado, sí, o su estado ideal si no se acabara. Sí, claro. Entonces, parte también de la apreciación de la vida, parte también de la belleza de la vida, es que en algunos momentos no está en su estado ideal. Uh-huh. Y cuando consideramos que está en un buen estado o en un estado ideal, pues hay que vivirla como es. Sí, claro. Hay que disfrutarla. La belleza de la vida está también en que incluso se va a acabar. Sí. Sí, digo, no, esto no es como fatalista, ni nada, aunque suene raro, pero es poder reconocer que hay momentos vivibles mejor que otros momentos. Sí, claro. Sí, y eso es bien interesante porque hay un filósofo mexicano, se llama Mauricio Beuchot, y él dice que la belleza es por analogía, ¿no? O sea, algo que se puede considerar bello es algo que hace referencia o hace alusión como algo más trascendente. Entonces, sí, por eso la vida, al final de cuentas, aunque se acabe, es bella porque hace alusión a algo más trascendente, ¿no? Algo que está por venir, algo que nos supera, ¿no? Vamos, que va más allá de lo que podemos tener aquí adelante de nosotros. Sí. Y aunque se acabe, pues por eso es bella, ¿no? Por eso es bello vivirla aún con sus claroscuros, ¿no? Sus momentos ahí a lo mejor de sufrimiento como tal y sus momentos de gozo y de alegría. Sí. Pero por eso es bello, ¿no? Sí, exactamente, por lo trascendente que es. Sí. Creo que en ocasiones en lo que nos atoramos todos, porque todos en algún momento estamos ahí, es como, y preguntando sobre este tema, surgió como, oye, ¿por qué la gente buena sufre? Sí, claro. ¿Por qué la gente buena sufre? Y creo que a veces nos atoramos como en ese sentido de merecimiento o de cierta consideración de la vida misma. Si yo estoy siendo bueno, entonces las situaciones mismas me deben responder como favorablemente. Y a veces sí nos topamos con que efectivamente la gente buena sufre. Sí, claro. Pero creo que es algo que podemos entender de una manera distinta, sino simplemente el ser humano sufre. Sí, claro. O sea, el ser humano sufre, pero dejar de sufrir quizás habría que no sé, ser de otra especie. Sí, claro. Porque el ser humano sufre. Sí. Es una condición ya inherente a la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Y eso es volvemos otra vez a Eclesiastés, ¿no? También. O sea, de que pues, al final de cuentas no vamos a escapar, ¿no? De esa situación. Y a lo mejor en el momento de la crisis es difícil entenderlo, uh-huh, pero como decías al inicio, ¿no? Tal vez si lo entendemos antes podemos ayudarnos a nosotros mismos a superar o a sobrellevar, mejor dicho, ¿no? Sí. Las crisis de una manera un poquito más, pues, amigable, ¿no? A lo mejor para nosotros mismos. Sí, claro. Creo que jamás vamos a estar preparados para el sufrimiento. Sí, realmente. Claro. O sea, creo que podemos, sí, teorizar sobre el sufrimiento, darle un sentido intelectual, darle un sentido también espiritual, sí, darle un sentido o sea, como para poder pensar que podemos afrontarlo. Uh-huh. Pero realmente creo que jamás vamos a estar listos como tal para sufrir. Sí, claro. Porque realmente no es algo para lo que nos preparemos en ningún momento, ni nada nos pueda preparar. O sea, más bien estamos buscando la estabilidad, la paz, la tranquilidad humanas. Sí. Quizás más bien el sufrimiento hay que entenderlo más en un sentido, como mencionaste, más trascendente. Sí. O sea, no limitado a sí mismo, no limitado al sufrimiento, sino algo más trascendente. Sí, claro. Y posterior sigo con mi misma idea, posterior a sufrir. Sí, claro. Porque realmente algo así se entiende posterior a vivirlo. Sí, definitivamente. O sea, no puedo entender, por ejemplo, perder a alguien, tener algún luto importante en mi vida. No puedo entenderlo de lleno si no lo viví o no lo he vivido. Sí, claro. Y es cuando ves en retrospectiva y dices, pues es que
esto me ayudó a entender esta parte de mi vida, ¿no? O a entender tal o a superar tal o cual cosa, ¿no? Y creo que esta parte es interesante porque hay un filósofo existencialista, se llama Søren Kierkegaard, que era cristiano. Y digo, normalmente el existencialismo cuando se habla siempre es como de, ay, bueno, así como a los más modernos, ¿no? De Sartre y no sé, todos ellos. Pero Kierkegaard tiene una idea muy interesante porque él habla mucho del sufrimiento, ¿no? De hecho, él desarrolla mucho la idea de la angustia. Sí. Y él dice que el ser humano vive como por etapas, ¿no? La primera es como una etapa estética, porque el ser humano se dedica solamente como al placer, ¿no? A las cosas que le gustan, que le generan gozo y demás. Pero dice que ese es un estadio como muy, muy básico. Sí. Y dice que lo único que nos puede sacar como de ese trance, por así decirlo, es el dolor y es el sufrimiento. Entonces, eso es lo único que nos lleva a la siguiente como etapa, que es, él la llama como etapa ética, que ahí es donde ya, ahora sí queremos hacer lo bueno. O sea, ya no nomás buscamos como el beneficio propio y nomás el placer y lo que me convenga a mí, sino que ahora ya buscamos hacer lo bueno. Sí. Entonces, está interesante porque Kierkegaard le da un propósito, pues. Y no un propósito nomás como al aire, ¿no? Como muy, muy abstracto de, ay, pues bueno, algo bueno ha de venir. Sí. No, sino como, o sea, un propósito bien claro que te ayuda a crecer como ser humano y a mejorar como ser humano. Y que al final de cuentas, ese crecimiento va a apuntar hacia algo trascendente, porque después de la etapa ética, Kierkegaard dice que la angustia, porque ya ahora quieres hacer lo bueno en la etapa ética, pero no puedes. Ajá. Entonces viene ahora esa angustia de decir, es que quiero hacer lo bueno, quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Y entonces viene esa noción o ese estado de angustia que te lleva a la última etapa que él define como religiosa, que ahora es donde ya buscamos algo trascendente, o más bien buscamos arraigar toda nuestra esencia en algo trascendente que nos va a ayudar a cumplir eso, ¿no? Sí. Entonces está bien interesante porque pues todo apunta hacia allá, ¿no? No es vacío, pues. No es como el típico consejo de, no, pues todo va a estar bien, ¿no? Y la palmada en el hombro, pero pues hasta ahí queda, ¿no? O sea, sino que realmente apunta a algo muy chido, pues. Y a la vez, digo, está interesantísimo eso porque realmente eso sí, es como que cierto nivel o cantidad de sufrimiento o calidad de sufrimiento. Sí. Como que te rompe la burbujita, ¿no? Sí, y claro. Te lleva a la realidad. O sea, es como que cierto sufrimiento te planta en la realidad y te dice, no estabas tan seguro, no estabas tan fantasioso, no estabas tan libre. Sí, claro. Hay cosas que te estorban, hay cosas que te duelen, hay cosas que te molestan, sí, que te van a hacer sufrir y hay que resolverlas. Y quizás ahí es donde surge pues esa búsqueda de lo bueno y lo malo precisamente en la evitación del sufrimiento. Sí. Porque uno, si no logra reconocer conscientemente qué es lo bueno, qué es lo malo y qué hay que hacer bien y qué se puede hacer mal, claro. o más bien qué podemos estar haciendo mal, pues no hay esa conciencia para evitar el sufrimiento. Creo, en algún momento me lo enseñó así algún maestro, no recuerdo su nombre, estaría bien, pero que parte mismo del desarrollo, es ese evitar el sufrimiento. O sea, evitarlo en un punto natural, digamos. Sí, claro. O sea, si te pico con una aguja no te vas a quedar ahí. Sí. ¿Sí? Y así nos lo explicó. Sí. O sea, incluso agarró una aguja. A ver, ¿quién se viene, no? Entonces, sí, no te vas a quedar ahí, sí, como, sí, me duele y no me quito. No, sí, claro. Me voy a quitar. Sí. Sí, porque es un reflejo el evitar el sufrimiento. Sí. Y eso me va a llevar a tomar decisiones que van en torno a eso. Y esas decisiones, pues, me van a llevar a reconocer lo bueno y lo malo, lo funcional, lo disfuncional, lo práctico y lo no práctico. O sea, ¿qué me funciona más en la vida para tratar al menos un poco de evitar un sufrimiento innecesario? Sí, claro. Pero esa la otra parte que decías, a donde llega eso, precisamente es la conciencia de que el sufrimiento no es completamente evitable.
sea, sí hay como si tal vez cierto nivel de sufrimiento, cierta cantidad de sufrimiento que podemos evitar. Sí, claro. Y que estaría mal no evitarlo. Sí. Sí. Como lo más circunstancial, ¿no? Ajá. Y a veces también, tal vez nuestras decisiones nos llevan a sufrir innecesariamente. Pero hay otra parte del sufrimiento que no podemos evitar. Sí, claro. Sí, o sea, no, incluso biológicamente, ¿no? Incluso biológicamente, pues nos estamos degradando. Sí. O sea, estamos en declive constante, así como cuerpos, Sí. como en lo físico y en lo biológico. Entonces hay cierto sufrimiento inevitable. Es ahí donde la parte religiosa entra, lo que quizás lo que mencionaba Kierkegaard como religioso, en ese sentido como de encontrarle un sentido mayor, como de dónde más me tomo, para que el sufrimiento inevitable tenga un sentido, tenga una trascendencia. Claro. O sea, porque entiendo que es inevitable, entiendo que es no necesariamente voy a salir de él o de ese estado de sufrimiento constante, pero ¿de dónde me tomo? ¿Sí? Y ahí es donde el cristiano encuentra muy bien ese de dónde me tomo, ¿no? Sí, claro. Sí, y es que aquí eso me recuerda mucho a algo que dice John Lennox en una de sus conferencias. Le hacen la pregunta, ¿no? Una pregunta muy parecida relacionada con el sufrimiento. No recuerdo exactamente la pregunta, pero es algo así como de que, bueno, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre, no? O algo así. Y John Lennox dice, bueno, a ver, quitemos a Dios de la ecuación, ¿no? Supongamos que Dios no existe. Por el bien del argumento, para el ejercicio mental, supongamos que Dios no existe. Sí. ¿Con qué nos quedamos, no? Pues seguimos sufriendo, claro. Pero pues ahora el sufrimiento es simplemente pues una consecuencia aleatoria de nuestra existencia, ¿no? O sea, ¿por qué te pasó esto malo? Pues simplemente porque iba a pasar y ya, ¿no? O sea, no hay una explicación para eso. Sí. Y al contrario, o sea, estamos en una posición peor porque ahora ese sufrimiento pues ya carece de esperanza, carece de cualquier propósito, carece de cualquier solución, porque pues final de cuentas simplemente pasó porque pues, no sé, iba a pasar y ya, ¿no? Entonces esta respuesta de John Lennox se me hace muy, muy interesante porque pues al final de cuentas si quitamos a Dios de la ecuación, pues da igual que el rayo le haya caído a un árbol a que te haya caído a ti, ¿no? O sea, realmente no hay diferencia. Sí. Es muy interesante porque cuando metemos a Dios a la ecuación, entonces tenemos esperanza, ¿no? Tenemos esperanza de que hay alguien que nos pueda acompañar. De hecho, está muy chistoso porque precisamente hoy en mi devocional hablaba precisamente de eso, ¿no? De que tenemos un Dios que nos acompaña a lo largo de las calamidades, ¿no? Sí. No nos abandona, no es como que, oye, pues hay un mundo lleno de sufrimiento, pero pues ráscate con tus uñas, ¿no? O sea, Él ahí va acompañándonos a nosotros. Y eso es bien interesante porque así la pregunta de por qué sufrimos, pues pierde un poquito de peso porque pues Él está ahí también, pues, o sea, no nos dejó al azar, pues no nos dejó a nuestra suerte, sino que Él va con nosotros. Y eso es algo bien chido, pues, y que debemos entender también a la par o más bien cada vez que se habla de sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, no se puede separar el hecho de que Dios está dispuesto a ir con nosotros con nuestra realidad de que pues vivimos en un mundo que está lleno de sufrimiento y que en algún punto vamos a sufrir. Entonces, creo que son dos realidades que no se pueden hablar de manera independiente, ¿no? Siempre tienen que ir juntas. Totalmente, y esa parte relacional, así como lo mencionas, es ese acompañamiento de Él mismo en nuestras situaciones de sufrimiento y en toda nuestra vida, pero incluyendo esas situaciones de sufrimiento. Claro. En las cuales, pues, nuestra mente, nuestra carnalidad, de algún modo, pues, anhelaría dejar de sufrir. Sí. Sí. Pero, y lo he explicado así tal vez en algunas clases que he dado, que tienen que ver más o menos con el tema. Creo que el objetivo de todo este punto de reconocernos de dónde nos estamos tomando, de reconocernos relacionados con Dios, no es como tal dejar de sufrir, sino de la mano de quién vamos mientras sufrimos. Sí, claro. Sí. De la mano de quién vamos mientras sufrimos, no dejar de sufrir. Sí, sí, sí.
Y es algo que en ocasiones también, en otro tema de evangelismo, yo les he dicho, a ver, no planteemos tal vez un mensaje, un evangelio que es para dejar de sufrir. Uh-huh. Sí, definitivamente. O sea, planteemos un evangelio que es para salvación, que es para una relación plena con Dios, pero no para dejar de sufrir, sino para de la mano de quién voy mientras sufro en la vida. Claro. Sí. O sea, con quién me estoy relacionando mientras sufro. Sí, como decía John Lennox, o sea, quitamos a Dios de la ecuación, pues nomás estoy yo. Sí. Estoy solo. Sí, yo y un puñado de átomos ahí nomás, ¿no? Sí, fíjate que los ejemplos siempre de los papás como que van muy como acorde a explicar cómo nos relacionamos con Dios, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en mis peques, cuando, no sé, una vacuna o una medicina, que es un sufrimiento, Claro. A lo mejor parcial, pero al final de cuentas, para ellos es lo peor del mundo, ¿no? O sea, el hecho de que les metan una aguja, una jeringa, es como lo peor que les puede pasar. Y el simple hecho de que tú estés ahí con ellos ya es diferente, ¿no? O sea, ya cambia las cosas, ya es como, mira, todo va a estar bien, o lo que les digas. Sí. El simple hecho de que les tomes la mano, ya con eso ya se animan, ¿no? Sí. Y van a sufrir porque pues es algo que no les gusta, pero el proceso ya es diferente, ¿no? O sea, el hecho de que el papá esté ahí no elimina el sufrimiento, porque pues el piquete les va a doler. Igual. Pero, sí, va a doler exactamente lo mismo, pero les ayuda a seguir adelante, ¿no? Sí. Les ayuda a entender el proceso, a saber que todo va a estar bien a lo mejor una vez que pase. Sí. Y esa es como la luz al final del túnel, ¿no? Creo. Precisamente, ese es el punto de esa esperanza, ¿no? Sí. O sea, el mensaje bíblico está lleno de esperanza. Claro. Y hay un diplomado que estoy tomando sobre consejería bíblica. Uh-huh. Y nos lo dejaron muy claro precisamente este tema del sufrimiento y la esperanza. O sea, hay personas que sufren en cierto momento en específico, uh-huh, con situaciones en específico, y lo que hay que hacer no es sanar su sufrimiento, no, uh-huh, pero sí darles una esperanza, porque cuando se aparece el sufrimiento de forma humana, como que la esperanza medio se opaca. Sí. Como que nuestra conciencia de la esperanza se empieza a ir. Sí, claro. Y ahí es donde renovar la esperanza ante el sufrimiento es lo más importante. Uh-huh. Porque si logramos, que no es posible, pero si lográramos resolver el sufrimiento, eso anularía la necesidad de la esperanza. Claro. Y realmente tomarnos de Dios es tener esperanza futura y eterna. Sí. Y es una esperanza de la cual pues debemos sentirnos completamente tomados, completamente fuertes en la esperanza. No fuertes aquí, sí, sino fuertes en la esperanza. Sí, claro. Ahí es donde la misma palabra nos menciona, ¿no? Como que Dios en nuestras debilidades, Él es poderoso, sí, Él claro, es fuerte. Sí. En nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento, Él es poderoso. Sí. Porque eso lo enaltece a Él en tanto a nuestra esperanza en Él. Sí, claro. O sea, no resolver nosotros solitos el sufrimiento. Sí. Y que al final de cuentas también es hasta cierto punto nuestra dependencia, ¿no? O sea, sí, el hecho de que tengamos esperanza o nuestra esperanza puesta en Él es que también dependemos de Él y le estamos dando ese lugar de preeminencia, ¿no? Sobre nosotros. Y eso es interesante porque también es algo bien difícil, ¿no? A veces cuando nos preguntamos por qué, es porque pasó algo que no queríamos, claro, algo que no estaba en nuestros planes. Y es todo este entendimiento general, ¿no? De cómo entendemos la realidad, ¿no? Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, puede ser incluso entender el hecho de que pues nosotros no controlamos toda la existencia, pues, o sea, sí, eso es algo que nos excede y muchas veces lo queremos hacer, ¿no? Queremos vivir y hacemos planes como si controláramos todo, ¿no? Como si controláramos el clima, como si controláramos la bolsa de valores, como si controláramos absolutamente todo, ¿no? Sí. Y pues es cuando nos damos de topes con la pared, ¿no? Porque resulta que pues no era así, pues, o sea, las cosas no funcionan así. Sí, y en algunos momentos tal vez podamos pensar que controlamos ciertas cosas porque nos hicimos buenos en algo. Ajá. Porque tuvimos ciertas habilidades. Sí, claro. Pero
realmente al final del camino, en nuestro alcance de nuestros pensamientos, a donde podemos desembocar nuestro conocimiento realmente de qué tan capaces somos, podemos ver que somos muy incapaces. Sí, de hecho. Somos más bien dependientes. Sí. ¿Dependientes de qué? Pues cuando lo entendemos es que somos dependientes de Dios. Sí, claro. Cuando no lo entendemos, solo nos frustramos con esa debilidad y dependencia que el ser humano tiene, pues, diseñada en sí mismo. Sí, claro. Sí. Que en algunos momentos la mitiga con capacidades, habilidades temporales, medio dominadas, pero que realmente al final del argumento somos incapaces y muy dependientes. Sí, claro. El punto es darnos cuenta de qué dependemos, de quién dependemos. Sí, sí, definitivamente. Y es, volviendo otra vez a Eclesiastés, ¿no? O sea, después de que dice, bueno, así porque el mismo Eclesiastés dice, ¿no? Yo he visto a gente buena o hacer lo correcto, sufrir, y gente hacer lo incorrecto que le va bien, ¿no? O sea, están las cosas al revés. Entonces es una pregunta que tiene muchísimo tiempo en el aire, ¿no? Y al final, o sea, después de todo, después de decir, pues es que no, todo es casi un sinsentido, ¿no? Todo es correr tras el viento. La conclusión es, pues bueno, o sea, de cualquier manera, independientemente de lo que te pase, pues pon tus ojos en Dios, ¿no? Claro. Y haz las cosas para Él. Y creo que se complementa mucho con esto que hablábamos, ¿no? De que pues al final del día, Él es el que te va a ir acompañando. Sí. Y te va a ir guiando en ese proceso. Y aquí es donde viene algo bien importante, ¿no? Porque muchas veces esperamos que Dios se manifieste así de la nube con el dedo, ¿no? Y mira, aquí estoy yo contigo acompañándote. Pero pues a veces es... O sea, el actuar de Dios puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? O sea, a través de alguien que amas, ¿no? A través de una comunidad, a través de una sesión de terapia, a través de un psicólogo, a través de muchas maneras, ¿no? Dios puede manifestarse y estarte acompañando en ese proceso, ¿no? Totalmente. Y de nuestra parte, pues responderle de una manera ecuánime con eso, en un sentido de rendición, ¿no? Sí, o sea, claro. De humildad hacia que de quien nos podemos tomar es de Él. Sí. En muchas ocasiones, pues, es como tratar de rebuscar demasiado el sentido del sufrimiento, que si nos enseña, que si no, que si es para pulirnos, que si no. Pero creo que en gran manera... Y no es que no sea todo eso, pero creo que en una gran manera el sufrimiento como que nos hace anhelar a Dios. Sí. O sea, como que el sufrimiento nos hace mirar a Dios en búsqueda de esperanza. Claro. O sea, que nos aclara precisamente esa debilidad y esa pequeñez que tenemos en nuestra condición. Y esa necesidad de un Dios, esa necesidad de alguien más trascendente, de alguien eterno, de alguien poderoso. Sí, claro. Y que no nos lo inventamos, sino que estamos diseñados de algún modo para darnos cuenta que eso necesitamos. Sí, definitivamente para percibir eso, ¿no? Porque no queda en el aire solamente. Por ahí, hace unos días veía un video donde decían, bueno, es que los ateos de antes eran más honestos, ¿no? Porque eran completamente materialistas y reconocían, como Nietzsche, por ejemplo, que en un panorama completamente materialista, pues nada tiene sentido, pues. O sea, ni lo bueno ni lo malo. O sea, si algo bueno te pasó, pues, es más, ni siquiera es bueno, simplemente pasó y ya, ¿no? Claro. Y lo malo, pues igual. O sea, no es malo, simplemente pasó y ya, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre tu evento y otro que le pasó a alguien más o el que le pasó a un árbol o a una montaña, lo que sea, ¿no? Claro. Realmente nada tiene sentido. Y... dice, ellos eran más honestos, ¿no? Entonces, porque reconocían precisamente esa situación de absurdo, ¿no? Y es que es cierto, o sea, si quitamos a Dios de la ecuación, pues estamos viviendo en un sinsentido, ¿no? O sea, la simple pregunta de decir, ¿por qué a mí? O ¿por qué? Pues no tiene caso, o sea, no tiene razón de ser, pero siempre buscamos eso, ¿no? Siempre hay algo adentro de nosotros que busca o que trata de encontrar esas respuestas, ¿no? Y por ahí una vez decía que leía que los verdaderos como nihilistas no existen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien que realmente ya no le encuentra sentido a la vida o a la existencia, pues
no tiene por qué seguir viviendo, ¿no? Y los más radicales pues terminan suicidándose, cosas así. O sea, alguien que realmente es un nihilista, es muy probable que termine con su vida, ¿no? Porque pues no le encuentra el sentido. Entonces, es muy curioso ver precisamente esto, ¿no? Porque pues al final de cuentas es cierto. O sea, nuestro ser siempre va a estar buscando eso, ¿no? Siempre va a estar buscando eso a lo que aspira, eso a lo que fue diseñado. Y siempre vamos a tratar de encontrar el por qué. Totalmente. Precisamente por eso, ¿no? Porque tratamos de buscar eso. Totalmente. Y pues bueno, creo que... No sé si quieres agregar algo más, Fer. Pues nada más cerraría esto... Pues quizás aterrizando el argumento de que no se trata de dejar de sufrir, sí. No se trata de buscar el cese del sufrimiento, sí. Pero se trata de buscar esa compañía de alguien que es Dios, de alguien trascendente, de alguien que realmente puede estar con nosotros a través del sufrimiento. Estando solos en el sufrimiento, somos insuficientes ante el sufrimiento. Sí, claro. Y que podemos dar por hecho en la vida que va a haber sufrimiento, que lo hay y que lo va a haber. Sí. No lo vamos a poder quitar, es inherente a la vida, pero necesitamos un acompañante que sea así, poderoso y eterno. Fuera de eso, pues las preguntas de por qué sufrimos, por qué sufre esta persona en específico, sí. por qué sufro yo, creo que son genuinas, pero a la vez bastante innecesarias, que no las vamos a poder resolver, ni claro. Tienen respuesta en específico, no la tienen. Sí, sí, definitivamente. Igual y ya tal vez en otra ocasión hablemos de la parte filosófica, ¿no? Esa intelectual muy, muy fría, ¿no? Pero claro. Creo que la parte más importante para el vivir, pues, para la existencia es esta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo puedo ayudarme o cómo puedo salir mejor librado de una mala situación, ¿no? Digo, mala desde mi perspectiva, ¿no? En muchas ocasiones. Totalmente. Sí. Y pues bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Esperamos les haya gustado mucho y pues que les haya sido de utilidad también. Los esperamos para el siguiente capítulo. Estén atentos a las redes sociales para saber qué tema va a ser y pues a darle con todo, ¿no?